lo advertimos aquí en Ritmo NBA hace unas semanas, el hecho de que la liga había impuesto una nueva regla interna que dice que para tú ser elegible a recibir los premios de valores del año, los importantes, equipo ideal defensivo, jugador más valioso, se me queda sí, el jugador de mayor progreso, son el tipo de premio que tiene cierto impacto en el contrato y en tu remuneración dentro del contrato. Inclusive puedes haber firmado un contrato y si durante el transcurso del contrato alcanzas estos hitos, puedes aspirar a una mayor proporción de la nómina de tu propio equipo. O sea, te representa un montón de dinero. Y eso la liga ahora dice que para lograr ser parte de esta, elegible para ese tipo de valor del año, tienes ahora que tener un mínimo de 65 partidos jugados y en cada uno de ellos tienes que haber jugado por lo menos 20 minutos. Eso quiere decir que varios baluartes están quedándose fuera. Hace unos meses hicimos una lista preliminar. La lista ha crecido importantemente. Repasemos algo importante aquí también. En el pasado, cuando empezó la prensa a seleccionar talentos y a tomar ese tipo de votación, sobre todo también para el partido Estrellas, que fue en el año 79, el equipo, los únicos dos que no lograron 65 partidos y llegaron a tener una selección de jugador más valioso fue, por ejemplo, Bob Cousy, que en el año 1956-57 fue el jugador más valioso de la NBA y lo hizo jugando solamente 64 partidos. Y luego Bill Walton, en el equipo de Portland, en la temporada 77-78, el gran pivot, el pelirrojo melenudo, él también llegó a ser el jugador más valioso con solamente 58 partidos. En otras palabras, Carlos, en el pasado, los votantes ya tomaban en consideración la cantidad de partidos, sin que haber un mínimo, sin que se hubiera dicho, muchachos, si este no llega a jugar tanto, no lo seleccionen. No había ningún tipo de preparación, unanimidad o consenso, sino sencillamente se sentía, bueno, este no jugó los partidos suficientes como para poder ser seleccionado. La liga ahora traza esa línea fija de 65 partidos, de los cuales vemos las excepciones. Estoy hablando en temporadas de que se jugaron 82 partidos o una temporada completa. Así que por eso estos son los dos excepcionales. Si no, no estarías en la lista. O sea, en otras palabras, Carlos, no hacía falta la regla en el pasado porque la votación eliminaba por falta de participación a jugadores que no tenían una cierta cantidad de partidos. Sí, interesante mientras vemos los videos, ¿no? de cómo era que jugaba Bob Cousy y te das cuenta que era primero un pasador, un jugador que intentaba alimentar a sus compañeros, pero que podía terminar bien en bandeja. No era un jugador específicamente que botara muy bien con la mano izquierda, por ejemplo, o tenía a veces que mirar la pelota para poder cambiar de dirección o para poderse cambiar de mano el balón. Eran otros tiempos, sin lugar a dudas. Y era un jugador dominante, era un jugador que hacía diferencia y por eso salió MVP con esa cantidad de partidos. El caso de Walton, sin embargo, es bastante interesante porque Walton no tuvo particularmente una temporada dominante, aunque sí estaba por encima de los 18 puntos y siempre era un jugador reboteador. A él lo que se le hizo fue premiarlo por el año de campeonato. O sea, en la temporada anterior, a 76-77, Portland con un equipo inferior, por lo menos en el papel, sorprendió a todos cuando derrotó a Filadelfia en las finales de la NBA. Y el año siguiente, aún jugando apenas 58 partidos, aquejado de lesiones en sus pies, en sus rodillas y demás, Bill Walton pudo ser seleccionado jugador más valioso con apenas 58 partidos. Creo que fue más bien un premio que le dio, en ese caso, la prensa, por lo que había hecho previamente. Bueno, ¿qué pasó este año? La lista está creciendo de forma sorprendente y vamos a ver qué pasa y quién termina seleccionado. Alguno que otro jugador va a terminar seleccionado en uno de estos cuadros que la gente va a decir no es posible, pero es por estas ausencias. Los que tienen el asterisco, que son Karl Anthony Towns y Trae Young, son jugadores que hoy por hoy proyectarían los requisitos, pero al estar lesionados y anticipar que no van a jugar más esta temporada regular, estarían fuera. Esta es la calidad y cantidad de jugador que no es elegible para ninguno de estos premios. Joel Embiid, Trae Young, Karl Anthony Towns, Zach LaVine, Donovan Mitchell, Kyrie Irving, Draymond Green, Ja Morant, Jamal Murray, Bradley Beal, Kristaps Porzingis, Chris Middleton, Chris Paul, Russell Westbrook, Desmond Bane, LaMelo Ball, OG Anunoby, Tyler Hero, Marcus Smart y Jimmy Butler. Y Devin Booker no se puede perder 3 partidos más o también cae en esta redada, Carlos. Esto, de nuevo, no lo vamos a ver en los cuadros. Vamos a ver de repente un nombre en uno de estos cuadros que va a ser, uy, ¿por qué se llegó ahí?
¿Por qué ese jugador consiguió esa distinción? Así es que nos vamos a dar cuenta de las ausencias que siguen creciendo. Sí, y es lamentable, ¿no? Porque hay jugadores ahí que, aún con el poco tiempo que han estado, han sido jugadores muy importantes, contribuyentes. A mí me viene a la mente inmediatamente el caso de Jamal Murray, que para que tengas una idea, todavía no ha participado en un partido de estrellas. Sin embargo, ya ha ganado campeonatos. Y cuando lo ves, cuando hablas de duplas dominantes en la NBA, tienes que incluirlo a él junto a Jokic, ¿no? Y de hecho, le hacíamos esa pregunta a Jokic durante el partido de estrellas, que pensaba del hecho de que su compañero, un jugador laureado por parte del equipo, reconocido como un gran jugador y por gran parte del público, ni siquiera había estado en un partido de estrellas. Decía, no, él no ha estado en un partido de estrellas, él ganó un campeonato ya. O sea, poniendo las cosas como en su otra perspectiva, ¿no? Lo importante en este negocio es contribuir a ganar. Así que me viene a la mente él inmediatamente, porque en otra ocasión más no va a recibir quizás los laureles que merece, y en esta ocasión es por lesión. No, increíble. Hay un caso interesante que se está dando en pleno, a tiempo real, Carlos, y es el caso de Tyrese Haliburton. El 8 de enero, él se lesiona los isquiotibiales, la parte posterior de su muslo. Él ya había firmado antes de la temporada pasada un contrato que tiene esta cláusula que les menciono, que si acaba en un equipo ideal o termina con estos premios de valores del año, puede aspirar a tener el 30% de la nómina del equipo de Indiana bajo el tope salarial por el resto del contrato. O sea que si lo logra este año y la manera que ha estado jugando al principio de temporada era prácticamente una seguridad absoluta, una garantía que iba a recibirlo, pues de repente merecía ganar 40 millones más de lo que él pensaba que iba a ganar cuando firmó el contrato. Entonces, el poder tener los requisitos de este premio le vale 40 millones. ¿Y qué ha hecho él? Ha jugado lesionado. Ha jugado lesionado. Estuvo fuera por un tiempo, regresó por un partido, se volvió a lesionar, fuera por varios partidos más en total, regresó finalmente y ahora está jugando, Carlos, entre 20 y 25 minutos de juego. Ha aumentado esa cantidad recientemente, señal de que quizás su lesión ha mejorado un poquito. Pero recuerden, el 4 de febrero, en un partido, después de su lesión, jugó 20 minutos y 17 segundos. ¿Te das cuenta que estaba tratando de cumplir requisitos, Carlos? Sí, o sea, los requisitos están ahí. La cantidad de dinero no es como para reírse de ella, no es como para decir, bueno, tú sabes qué, juego menos, me recupero. No, si estoy más o menos bien, que era lo que pasaba antes con los jugadores. Decían los jugadores que a veces no estaban al 100%, estoy hablando de los años 60 y 70, decían, ponme un vendaje que voy, porque a mi equipo le hace falta. Bueno, hoy día es ponme un vendaje que voy porque hay 40 millones sobre la mesa que no se pueden dejar pasar. Es increíble. De hecho, vamos a examinar sus estadísticas antes y después de esta lesión, que fue un partido contra Boston Celtics. Y no es una diferencia tremenda en muchas categorías, pero sí en una importante. Los minutos han caído de 33 a poco menos de 31. La cantidad de puntos ha caído por un cuarto. Los intentos al aro han caído. Lo que sí, Carlos, se nota enormemente es su eficacia de triple. Sí, ahí ha habido un bajón real. O sea, estamos hablando de un triplero de excelencia antes de la lesión a un triplero bajo el promedio después de la lesión. Así que ahí sí se nota una gran diferencia. Lo único que ha mejorado es su porcentaje de tiro libre porque está estático y lo que llaman el PIE, que es una especie de valoración, ha caído también de forma importante. Así que está jugando más. Anoche jugó contra el equipo de Cleveland, pero no es el mismo. Y me pregunto si esto tiene algún tipo de daño. O sea, si en cualquier momento está arriesgando volver a agravar esa lesión y ahí sí perderse el resto del año, sobre todo esta parte del año, Carlos, la postemporada, que es a lo que ha estado apuntando todo el tiempo Indiana. Así que es un clásico ejemplo del efecto que tiene esta regla, este mínimo, de lo que llaman la política de participación de jugadores de la NBA, que requiere un mínimo de 65 partidos jugados y en cada uno de ellos al menos 20 minutos en cancha para ser elegibles a los valores del año que te permiten ganar mucho más dinero. Así que interesante esta dinámica, que no era necesaria en el pasado, en el caso de Cousy o en el caso de Walton. La prensa decidió que aún con los partidos reducidos habían merecido su premio, pero ahora hay un requisito escrito en blanco y negro y hay que llenarlo a como de lugar.